Hola a todos y bienvenidos a esta séptima entrega de nuestro proyecto. Nosotras somos Brenda Espinosa, Rosy Pérez. Y Rosalba Zabaleta. Y con base en la teoría del desarrollo psicosexual de un individuo, en esta sesión debatiremos en lenguaje coloquial sobre este concepto, su origen y las posibles vertientes de su resultado. Estamos en un momento donde entendemos que el complejo de Edipo es considerada la piedra angular del psicoanálisis freudiano. Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica, tanto para explicar la formación de la estructura de personalidad como para comprenderlo en la clínica. En este sentido, en nuestro entendimiento, la tercera fase, la fálica, es una fase determinante para la vida adulta de un individuo, pues dependiendo de su desarrollo y resolución, se formará una determinada estructura de personalidad y con ella la generación de síntomas en las distintas modalidades estructurales: psicosis, neurosis, perversión. Primero, como antecedente, ¿de dónde surge este concepto? Resulta que Freud toma como referencia una tragedia griega relatada por Sófocles, en la que, en resumen, Edipo es un personaje que mata a su propio padre con la finalidad de ocupar el puesto del rey y junto con él el trono. Toma a la reina Yocasta, quien resulta ser su madre. Pero cuidado en cómo se cuentan las historias, porque justo como acabamos de escucharlo, suena impregnado de absoluta maldad. Sin embargo, no solo no hubo maldad, sino que se trató de una serie de hechos azarosos que se desembocaron en una tragedia. La historia es algo larga, pero hemos querido contárselas en otro video que pueden encontrar en los comentarios. Retomando la teoría, el término técnico complejo en psicoanálisis hace referencia a un conflicto. Por lo tanto, el complejo de Edipo alude a un conflicto basado en un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. Freud lo define como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto, la madre, y de eliminar al padre del mismo sexo. La amenaza de castración en el varón o la idea de haber sido castrada en la niña darán pie al mecanismo de la represión de la primera sexualidad. Después de lo que he contado, se puede apreciar que el complejo de Edipo para Freud se enmarca dentro de una relación triangular formada por la madre, el padre y el niño. Si el niño siente que hay una competencia y durante estos años experimentara sentimientos intensos de rechazo, celos, fracaso, inferioridad y dolor cada vez que sus padres estén juntos. Bien, a mí me gustaría quitar un poco el tono textual de la teoría y llevarlo a la dimensión de lo simbólico. Habría que decir que la etapa fálica, que ocurre entre los 4 y los 7 años aproximadamente, enfoca su atención en el pene, cuando el niño varón descubre que forma parte de su cuerpo, mientras que la niña se da cuenta de que existen sujetos que lo tienen y que ella carece de él. Además de descubrirlo como parte de su cuerpo, el niño descubre que existen sensaciones placenteras que se generan cuando lo toca, por lo que se vuelve de valor. A la par, cuando los adultos cuidadores del niño se dan cuenta de que éste se toca, intenta inhibir el comportamiento por considerarlo inadecuado y lo hace normalmente con frases y actos de prohibición. La castración. A la par, es necesario entender que en este momento de la vida del niño, en circunstancias regulares, éste ha tenido cubiertas sus necesidades de forma relativamente fácil y en su experiencia de interacción con el mundo, casi siempre ha obtenido lo que ha deseado, y esto lo asocia a la figura de su madre, quien es su figura más cercana y también proveedora de todos estos bienes que satisfacen sus necesidades. Aquí es importante destacar que la figura de su madre no necesariamente la asume la madre biológica, sino aquella persona que le cuida de cerca y que justamente se encarga de cubrir las necesidades básicas del bebé y que le brinda comodidad y seguridad. Luego, derivado de la edad del niño, éste se da cuenta de que existen otros individuos a su alrededor y que la atención de su madre no se vuelca de forma absoluta sobre él, lo que le genera cierta ansiedad e inseguridad y lo tranquiliza el control que siente recuperar cuando su madre voltea a verlo a él, por lo que busca tener de forma completa su atención, pero al no lograrlo, ve como rival a todo aquel que se la quita. Aquí es donde se crea esa rivalidad con su padre y la disputa simbólica por la mujer,
lo cual nada tiene que ver con un deseo sexual, sino específicamente con la atención y la conservación de su fuente de satisfactores. La figura del padre, igual que con la de la madre, no significa que necesariamente la desempeñe el padre biológico, sino que debemos observarla como una figura de restricción, de establecimiento de límites y de autoridad con la que hay que enfrentarse y a la que de forma natural se resiste. Y la castración a la que se refiere, otra vez de forma simbólica, representa el sometimiento del niño. Dicho de otra forma, castrar es domesticar y mostrar al niño que existe una ley, esto con la finalidad de hacerlo partícipe y funcional en una sociedad donde existen reglas y tiene que aprender a vivir dentro de ellas, de tal modo que se facilite su interacción con los individuos que la forman. Una de las consecuencias principales de la socialización diferenciada de género es la castración emocional o el analfabetismo emocional de muchos hombres, es decir, la dificultad para relacionarse de forma saludable con esas emociones. Del mismo modo, considero que hoy día no excluye a las niñas, dado el empoderamiento que ha tomado la mujer en el ambiente familiar y social. La cultura se ha transformado desde que Freud inició sus investigaciones y creo que estamos ante la evolución de estas teorías y conceptos. Coincido totalmente, Bren. En mi opinión, y aunque falta mucho camino por recorrer, en ciertos contextos, hombres y mujeres, niños y niñas, están siendo criados de una forma diferente un siglo después del planteamiento de esta teoría. Y aunque muy seguramente aún tiene algo de validez, es necesario considerar la episteme de esta época, aunque me queda claro que el sentido panóptico sigue haciendo su trabajo. En mi opinión, un poco menos rígido que entonces. Entonces, en mi conclusión, el Edipo es el desarrollo de la etapa fálica, que si se logra cruzar a la siguiente o no, traerá consecuencias. He visto el caso de un chico que labora entre mujeres. Noto que le es más sencillo convivir con hombres, incluso con el conflicto, porque a ellos los enfrenta cuando existe una diferencia. Pero ahora que se encuentra entre mujeres, le ha costado demasiado trabajo la interacción, y esta se torna violenta. En mi opinión, él logra sepultar el Edipo, solo que quizá el entorno en que se desarrolló ha influido en su comportamiento, ya que considera que él puede hacer todo, se considera el mejor, él no acepta equivocarse, y siempre son las mujeres las que están mal, no saben hacer su trabajo, etcétera. Y al tener diferencias con ellas, ha estado a punto de perder el control y hasta golpear. No obstante, alcanza a darse cuenta de sus acciones, reconocerlas y pedir ayuda. Quizá como consecuencia del rechazo que está teniendo en el ambiente laboral, este podría ser motivo para modificar su conducta. Y bien, pues hasta aquí nuestros comentarios sobre el complejo de Edipo con base a la teoría del desarrollo psicosexual. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.